Las especies vegetales, a pesar de su diversidad, tienen una característica en común: el poder utilizar directamente la energía solar gracias a un asombroso proceso, la fotosíntesis. En este programa veremos cómo el mundo vegetal convierte la energía solar y cómo el hombre está tratando de hacer lo mismo. En una de mis primeras clases de biología, aprendí que la fotosíntesis era una reacción química sencilla que ocurría en presencia de 4 elementos: el sol, dióxido de carbono, agua y clorofila. También aprendí que toda la materia orgánica de la Tierra, incluyendo animales y plantas, dependía vía cadena alimentaria de esa reacción. En esa época aún no me había dado cuenta que la fotosíntesis es una especie de pequeño milagro que nos provee continuamente de energía. Hoy los científicos estudian la fotosíntesis con avanzada tecnología y se preguntan hasta qué grado está sufriendo los coletazos del deterioro del medio ambiente. Nuestro planeta tendría una apariencia completamente diferente si no tuviese su vida vegetal. En todas partes, tanto en bosques como en desiertos, las plantas crecen, florecen y dan frutos. La abundancia de plantas en la Tierra se explica por un simple hecho: son los únicos organismos vivos capaces de producir su propio alimento. Lo hacen gracias a un proceso desarrollado hace 3 millones de años: la fotosíntesis. Seres vivos microscópicos flotando en los mares primitivos desarrollaron minúsculos corpúsculos, los cloroplastos. Debido a un pigmento de color verde, la clorofila, los cloroplastos atrapan la energía solar y el dióxido de carbono y los convierten en oxígeno y azúcar. Este invento de la naturaleza demostró ser un gran éxito. Los seres vivientes con clorofila y capaces de realizar fotosíntesis tenían a su disposición una inagotable fuente de energía. Se multiplicaron rápidamente, invadiendo la tierra y el mar. La fotosíntesis es vital para todas las formas de vida como las conocemos, incluyendo la nuestra. Parecería que las primeras plantas generaron el oxígeno de la atmósfera actual. Y directa o indirectamente, todos nuestros alimentos están basados en la fotosíntesis. De modo que nuestra vida depende enteramente de ese proceso bioquímico. Hoy la fotosíntesis atrae la atención de muchos científicos. Ellos creen que el crecimiento vegetal varía de acuerdo con la intensidad de la fotosíntesis. Por otra parte, la fotosíntesis es afectada por las condiciones que la rodean. Desde principios de siglo, el hombre ha estado cambiando las condiciones de la superficie del planeta. Estos cambios pueden tener un impacto sustancial sobre la fotosíntesis y, por ende, sobre el crecimiento vegetal. Una de las herramientas utilizadas para tal efecto es el fitotrón. En este complejo de invernaderos y cámaras de crecimiento, las plantas pueden ser sometidas a toda la gama de condiciones encontradas en la naturaleza. Una computadora conectada a varios dispositivos varía los factores que afectan la fotosíntesis: la intensidad de la luz, la humedad ambiente, la temperatura y hasta los niveles de dióxido de carbono en el aire. Los niveles de fotosíntesis en las plantas sometidas a esta diversidad de condiciones son evaluados por medio de un dispositivo que mide la cantidad de dióxido de carbono absorbido por las plantas. Si la cantidad de dióxido de carbono absorbido por la planta es alta, entonces su nivel de fotosíntesis es igualmente elevado. Las actividades humanas, como por ejemplo la combustión, emiten grandes cantidades de dióxido de carbono. Estas emisiones pueden provocar que los niveles de dióxido de carbono se doblen en los próximos 50 años. Los botánicos han notado que, como un fertilizante, el dióxido de carbono alienta el crecimiento de la mayoría de las plantas. Utilizando cámaras de crecimiento, los científicos miden los efectos que tiene el aumento de dióxido de carbono en los niveles de fotosíntesis de algas microscópicas. Estas pequeñas algas se reproducen rápidamente, más o menos 2 generaciones al día. Esto permite a los investigadores recrear en un periodo de 4 o 5 meses un cambio atmosférico que en tiempo real tardaría casi medio siglo.
Analizando la respuesta evolutiva de las algas, los científicos podrán predecir con más exactitud los cambios que depara el futuro al mundo vegetal. Los estudios sobre la fotosíntesis también permiten a los científicos comprender el misterio que rodea la decadencia de nuestros bosques. En muchos países, bosques enteros se están debilitando y muriendo sin un motivo aparente. A pesar de que se responsabiliza a varios factores, como por ejemplo a los insectos y a las heladas prematuras, los científicos creen que la causa principal de su deterioro es la contaminación. Para verificar esa hipótesis, los investigadores diseñaron un verdadero estetoscopio para plantas. Este dispositivo contiene una celda hermética en la cual se coloca la planta a ser analizada. Luego se dirige hacia la planta un haz de luz intermitente. Por fotosíntesis, la planta comienza a emitir pequeñas nubecitas de oxígeno que aumentan la presión en la cámara. Un micrófono muy sensible detecta las variaciones de presión. Cuanto más altas sean las variaciones, más intensa será la fotosíntesis de la planta. Por medio de esta técnica, los científicos pueden evaluar la condición de un árbol después de haber sido expuesto a contaminantes tales como el ozono. En altas dosis, este gas tóxico quemará las hojas. Sin embargo, los investigadores han notado que incluso en concentraciones normalmente consideradas inofensivas, el ozono provoca una disminución del nivel de fotosíntesis en los árboles. Este fenómeno podría explicar por qué algunos bosques se deterioran a pesar de estar ubicados en zonas en donde hay poca contaminación. Todos estos estudios nos hacen tomar conciencia de cuán sensible es la fotosíntesis, una reacción que yace en el mismo corazón de la vida en la Tierra a las variaciones del medio ambiente. Los cambios que se infrinjan en ese proceso por medio de las actividades humanas pondrán en peligro el frágil equilibrio de nuestro planeta. Existen aproximadamente 1 millón de especies vegetales en la Tierra. Cada hábitat tiene su propia flora. Los ríos y los lagos, por ejemplo, contienen un tipo de vida vegetal que fascina a los científicos: microscópicas algas. Estas algas utilizan la fotosíntesis y, como todas las demás plantas, ayudan a construir el reservorio inmenso de energía verde disponible en nuestro planeta. Además de producir el oxígeno que respiramos, la fotosíntesis vegetal es una fantástica fuente de energía. Como pequeñas centrales eléctricas, las plantas atrapan la energía solar y la convierten en compuestos químicos. En la Tierra, la energía almacenada por las plantas es 10 veces mayor que la que el hombre consume en un año y 200 veces mayor que sus necesidades alimentarias. Ya utilizamos una gran cantidad de esta reserva de energía. El combustible fósil, por ejemplo, se deriva de organismos vegetales que han atrapado y acumulado la energía del sol durante millones de años. Lo mismo se aplica a la madera, que es la fuente principal de energía en muchos países del mundo. Hasta la energía en el alimento que ingerimos se deriva, directa o indirectamente, de la fotosíntesis. Sin embargo, en todo el mundo, las reservas de energía disminuyen a medida que hablamos. Al mismo tiempo, algunas fuentes de alimentación se arruinan. Para contrarrestar la posible escasez, los científicos están explorando una alternativa original. Están tratando de utilizar la fotosíntesis para producir energía o sustancias provechosas. El cultivo de algas microscópicas es una de las medidas que los investigadores están considerando. Estas plantas almacenan la luz del sol muy eficazmente en forma de compuestos químicos ricos en energía. Los científicos piensan que un cuerpo de agua habitado por algas es capaz de capturar 10 veces más energía que un campo cultivado o bosque del mismo tamaño. Podríamos beneficiarnos doblemente del poder de fotosíntesis de las algas. En efecto, las algas tienen la propiedad de crecer rápidamente en aguas contaminadas por la descomposición bacteriana de compuestos orgánicos, tales como fertilizantes, materia fecal y residuos de la industria alimentaria. A medida que crecen, las algas absorben los contaminantes del agua y la purifican. Basados en este principio, los investigadores han demostrado que las algas son fácilmente cultivables bajo condiciones específicas y controladas.
Todo lo que requieren es agua contaminada rica en materia orgánica, luz y aire, que provee a las algas del dióxido de carbono que necesitan para crecer. Las algas prácticamente eliminan las sustancias contaminantes del agua. Además, las algas generan grandes cantidades de materia biológica de alta energía. Recogida periódicamente, esta biomasa puede ser convertida en varios productos. Como es rica en vitaminas y proteínas, puede ser transformada en alimento para animales. También podríamos extraer compuestos químicos económicamente valiosos como medicamentos, aromas y colorantes naturales. Finalmente, la biomasa de algas también podría ser convertida en gas metano, una fuente de energía para el hogar y la industria. En el presente, esta técnica, aun siendo probada en el laboratorio, está en la etapa de proyecto piloto. Los investigadores creen que las microalgas podrían ser fácilmente cultivadas en gran escala, por ejemplo en invernaderos. Estos cultivos proveerían vastas cantidades de alimento o energía, al mismo tiempo que descontaminarían agua servida. El cultivo de algas no es la única forma de hacer que la fotosíntesis trabaje para nosotros. Los científicos están tratando de lograr el mismo objetivo utilizando un compuesto químico presente en las plantas, la clorofila. Su meta es la de crear una fotocélula, en otras palabras, un dispositivo capaz de convertir los rayos del sol en energía eléctrica. La fotocélula funcionaría gracias a las propiedades especiales de la clorofila. Las moléculas de clorofila son algo así como antenas. Cuando reciben luz, comienzan a vibrar y liberan electrones. Normalmente estos electrones sirven de combustible para el proceso de la fotosíntesis para producir compuestos químicos. Pero los investigadores han aprendido cómo utilizar estos electrones para generar energía. La fotocélula que han diseñado está compuesta de una hoja de vidrio. La hoja se cubre primeramente con una película de aluminio. Luego se colocan sobre el aluminio delgadas capas de clorofila. Finalmente, la clorofila es cubierta con una delgada hoja de plata. Cuando estos capturadores son sometidos a una fuente luminosa, circula una corriente eléctrica entre el aluminio y la plata. Cuanto más intensa sea la luz dirigida sobre el capturador, más intensa será la corriente eléctrica. En el momento presente, estas fotocélulas no son muy eficientes. Recuperan menos del 1%, mientras que las plantas utilizan hasta un 15% de la energía luminosa que reciben. Sin embargo, se cree que será posible incrementar ese porcentaje si las otras sustancias químicas presentes normalmente en las células vegetales son añadidas a la clorofila. Una vez comprendido completamente el sorprendente fenómeno de la fotosíntesis, tal vez poseamos un medio muy eficaz de hacer nuestra la energía solar. ¿Qué nos impide utilizar la energía solar directamente? Su gran ventaja es que es inagotable y relativamente bien distribuida por todo el mundo. Claro que es imprescindible, intermitente. Si la almacenáramos en tambores, todo estaría resuelto. La idea de una batería solar no nació ayer. Se le ocurrió en 1838 a un físico francés, Antoine César Becquerel, que descubrió el efecto fotovoltaico que hace posible convertir la energía solar directamente en energía eléctrica. La célula fotovoltaica que desarrolló Becquerel pasaría a la historia. La diminuta célula solar que hace que su calculadora o reloj funcione es uno de sus directos descendientes. Actualmente la transformación de energía solar en energía eléctrica es solo una de las maneras de utilizar esa ilimitada fuente de energía. Las plantas no son los únicos seres vivientes que viven de la energía solar. El sol ha producido la mayor parte de la energía que consumimos en forma de combustibles fósiles. También rige el ciclo de evaporación del agua y las precipitaciones, del que depende la hidroelectricidad. Pero todas nuestras fuentes de energía tienen desventajas.
El petróleo, el carbón y el gas natural son contaminantes y no renovables, y los proyectos hidroeléctricos tienen un innegable impacto sobre el medio ambiente. La energía nuclear produce peligrosos residuos que aún no sabemos cómo eliminar. Por lo tanto, los científicos están buscando formas de aprovechar y utilizar la energía solar directamente. Cada 15 minutos el Sol provee a la Tierra suficiente energía para satisfacer las necesidades energéticas de la humanidad para todo un año. Y es energía no contaminante, disponible en cantidades ilimitadas. Muchas técnicas nos permiten capturar la energía solar directamente. El capturador solar térmico es una de esas técnicas. Este dispositivo recoge la luz emitida por el Sol y la transforma en calor. Si el material es negro, es porque absorbe casi toda la luz visible. Esta absorción de los rayos del Sol hace que el material se caliente. Un capturador solar típico está hecho de una placa de metal negra, en el centro de la cual circula un líquido. El líquido absorbe el calor que se acumula en la placa. Luego lo transmite a un intercambiador de calor para calentar el agua en un reservorio o dentro de una casa. Sin embargo, en regiones con estaciones frías, una gran parte del calor recogido por el líquido se pierde en el aire, es decir, en contacto con la placa metálica del capturador. De modo que se ha desarrollado una nueva generación de capturadores solares, los capturadores en vacío. Su rendimiento es constante, incluso en los días más fríos de invierno. Dado que nos permiten obtener temperaturas mucho más elevadas, hasta 120 grados Celsius, los capturadores solares abren el camino a nuevas aplicaciones. El vapor que producen podría activar sistemas de bombeo o de aire acondicionado, purificar el agua destilándola y hasta preparar café. Sin embargo, la tecnología de los capturadores solares tiene un límite. A pesar de que la superficie del Sol alcanza temperaturas de 6.000 grados Celsius, la energía solar que nos llega está atenuada. En el mejor de los casos, la cantidad de energía que recibe un metro cuadrado de superficie terrestre es un poco más de 1.000 vatios o un quinto de la energía utilizada en una cocina. Además, los capturadores solares solo convierten en calor del 30 al 40% de la luz solar que reciben. Vale la pena mencionar que el calor recogido por un capturador solar es una forma de energía muy difícil de almacenar. Tenemos que ser capaces de almacenarla para poder utilizarla cuando el sol se pone. Para resolver este problema, los investigadores están experimentando con una bomba de calor química que produciría una reserva de energía durante los días de sol y restablecería esa energía durante la noche o en días nublados. Funciona basada en el principio de las reacciones químicas reversibles. El calor producido por el capturador solar calienta las sales contenidas en el reactor. Un gas, amoníaco, es liberado. Pasando a través de un condensador se vuelve líquido y es almacenado en un reservorio. Para obtener calor cuando se lo desea, el amoníaco es dirigido hacia el evaporador en donde vuelve a convertirse en gas. El gas es absorbido por las sales, provocando una gran liberación de calor en el reactor. Cuando el amoníaco se evapora, crea un efecto de enfriamiento que podría ser utilizado en un sistema de aire acondicionado. El capturador solar térmico no es el único dispositivo capaz de atrapar la energía irradiada por el sol. Durante varios años, las células fotovoltaicas han hecho funcionar a un gran número de máquinas, desde calculadoras hasta satélites, pasando por los teléfonos de emergencia en las autopistas. A diferencia de los capturadores solares térmicos, las células fotovoltaicas convierten la energía solar en electricidad. Las células fotovoltaicas están basadas en la existencia de materiales que se denominan semiconductores. Estos materiales, de los cuales el más conocido es el silicio, tiene una propiedad especial. Cuando los átomos del silicio reciben fotones, las pequeñas partículas que constituyen la luz emiten electrones. Algunos electrones pueden ser recogidos por electrodos.
Estos electrones libres crean entonces una corriente eléctrica. Las células fotovoltaicas pueden ser conectadas entre sí para formar paneles solares. Cuando se los expone a la luz, estos paneles a veces convierten tanto como el 12% de la energía solar recibida en energía eléctrica. Cuando no están en uso, la electricidad producida puede ser almacenada en baterías para uso futuro. Se está avanzando mucho en las tecnologías solares por si el sol no pudiera satisfacer nuestras necesidades energéticas. El sol no es solo una fuente física de energía, también es una fuente psíquica de energía. Un día sin sol y algunos de nosotros nos ponemos irritables. Más de 2 semanas sin sol y estaremos listos para hacer las maletas y viajar por el mundo en su búsqueda.